evolución. O sea, uno podría contextualizar esto dentro de una situación un poco más disruptiva todavía, que es todo eso que está ocurriendo al mismo tiempo desde hace más o menos 10 años, que está involucrando desde el surgimiento de las redes sociales y los dispositivos autónomos que están generando datos de una manera constante y a veces automática sin que uno lo sepa, y de alguna manera eso genera información muy interesante, la computación en la nube, la evolución de los sistemas de análisis de datos, los analíticos, y tecnologías que permiten procesar los datos de una manera diferente a como se venía haciendo. O sea, uno podría decir capacidades de warehousing sobresalientes respecto de las tecnologías anteriores. Todos esos elementos alrededor de lo que se conoce como Big Data están generando una disrupción que uno la podría tematizar muy rápidamente simplemente viendo cómo ha ido creciendo el volumen de datos digital respecto de los datos analógicos. Sí, hace cosa de 15 años hubo un turnover, pasamos de vivir en una humanidad analógica a vivir en una humanidad digital. En este momento probablemente ocurra otro turnover, si es que ya no ocurrió, que es que los streams de datos, la creación, te vas a tener que conseguir se van a tener que conseguir. Ahí nomás están las 4 sillas azules que las entren. Azul. A ver, una silla. No, pero ahí se arregla. Ahí se arregla. Entonces, bueno, en este momento uno podría llegar a decir que los datos que se generan de forma dinámica, los streams de datos, son más voluminosos y más importantes que los datos estáticos. ¿Sí? Es más importante hoy por hoy para una empresa, para un gobierno o inclusive para un equipo de investigación realizar el análisis de datos en tiempo real y tomar decisiones en tiempo real a partir de eso. Entonces, en ese contexto es que surgen estas dos tecnologías. La de Deep Learning, que es una tecnología derivada de las redes neuronales. Vamos a hacer ahora una pequeña introducción al aprendizaje de máquina y a las redes neuronales al estilo clásico. Y Python como lenguaje de programación, pero también como foco de una comunidad extraordinariamente activa, extraordinariamente talentosa y generosa al mismo tiempo, que generó en muy poco tiempo, uno podría decir en 10 años, ¿sí? Una explosión combinatoria de paquetes, plataformas, bibliotecas, etcétera, etcétera, que están ahí disponibles para que todos las utilicemos, y aparte muy creativos porque se comparten entre ellos, se potencian entre ellos y rápidamente llegan a soluciones que en un contexto tradicional, de ciencia tradicional o de desarrollo corporativo, digamos, tradicional, llevaría años, sería muy erróneo, muy limitado, muy costoso. Bueno, esas dos cosas, como tantas otras que ya les mencioné, se están potenciando entre sí, y de ahí la importancia de hacer lo que uno llama en inglés, y es difícil de traducir, hacer un catch-up rápido, o sea, actualizarse rápidamente, aunque no sea, si bien estamos en una universidad y estamos titulándonos o postitulándonos, o ya somos investigadores, o como lo quieran llamar, si bien todo eso es cierto, también es cierto que hay veces que tenemos que manejarnos de una manera totalmente diferente al ritmo académico universitario, que es lento en comparación con todo lo que está ocurriendo y que al mismo tiempo a veces es refractario al cambio. Es como que de alguna manera la institución universitaria es conservadora y hace que sea difícil asimilar este tipo de cuestiones. Bueno, afortunadamente Celia, además de estar a punto de doctorarse, es muy activa en estas comunidades y por lo tanto ha tenido la capacidad de mantenerse más actualizada probablemente que muy pocas personas en Argentina en estas temáticas. Entonces le hemos pedido que nos colabore con esta cuestión. ¿Sí? Yo sé que es imposible decir, bueno, descontractúrense, paren y pregunten cuando quieran, porque sé que no va a ocurrir, si bien creo que salvo 2 o 3 personas, al resto los conozco a todos, y ya saben que nuestro estilo es muy, sin ser irrespetuosos, nuestro estilo es muy relajado. Bueno, una muy rápida introducción a lo que es el aprendizaje de máquinas. O sea, Deep Learning aparece dentro de Machine Learning, que es el tema, puede ser,
es el tema dentro del cual se inserta. Esto lo estamos dando. Felix, maybe you can turn off the middle on, not middle one. No, the opposite. Turn only on the middle one. Exactly. Porque hay algunas personas acá que, como no conozco, no sé si han tenido algún tipo de exposición previa, entonces no sé hasta qué punto les resulta claro lo que es una F-measure, lo que es una matriz de confusión o ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, muy rápidamente hablar de lo que sería la ancestría académica y tecnológica de esta cuestión. El Machine Learning en general y las redes neuronales en particular probablemente fueron lo primero que surgió dentro de lo que después se llamó inteligencia artificial. Sí, el modelo de McCulloch-Pitts tiene ya 72 años y tuvo su momento de auge en un momento en el cual se creía que anatómica y fisiológicamente el funcionamiento de la neurona era muy simple, hasta que, bueno, por cuestiones de disputas académicas, por los subsidios y por el dinero de la National Science Foundation, el proyecto o los proyectos centrados en redes neuronales creparon y se fue hacia otra forma de trabajar, que es lo que se conoce como inteligencia artificial simbólica, ¿sí? A mediados de los 60. Por razones que probablemente vayan a quedar claras cuando veamos el tema un poco más en detalle. Luego hubo un revival en los 80 de la mano de Hinton, de la mano de Cojones, etcétera, etcétera. Ahí aparecen los grandes algoritmos que nosotros vamos a seguir utilizando, el backpropagation, la utilización de funciones monotónicas no lineales para acomodar la función de activación, ese tipo de cuestiones, pero no logran pasar en su momento los problemas más que se llaman toy models, ¿sí? Mundos de juguete en los cuales el sistema juega bien, funciona bien, pero luego cuando salimos de ese contexto es imposible hacer nada. O sea, el sistema se rompe si uno le agrega un punto o una coma o una manchita a las letras que sabe reconocer. Podríamos decir que durante la década del 90 y comienzo del 2000 muy poca gente seguía trabajando en el tema. Uno de ellos, LeCun, que sería el prócer de Deep Learning, empezó a insistir con cuestiones que en su momento no habían sido pensadas. O sea, por ejemplo, ¿por qué no poner 20 capas en vez de 3? ¿Sí? ¿Por qué no hacer que las capas computen funciones más complejas en vez de productos escalares? Empezó a jugar con ese tipo de cuestiones. Bueno, dejamos por ahí. Básicamente el tema del aprendizaje de máquina es querer hacer que la máquina haga algo que hasta el momento solamente hacen bien los humanos. ¿Sí? La definición es un poco ambiciosa, pero en su momento era la que había. Uno podría llegar a decir que, por ejemplo, un compilador, visto desde la perspectiva de la década de 60, en la que no había compiladores y había que traducir a mano, un compilador sería considerado un sistema de aprendizaje de máquina. El machine learning tiene muchos aspectos interesantes. O sea, por ejemplo, podremos necesitarlo cuando no hay un experto humano que no sepa resolver la tarea, o cuando los expertos humanos la saben resolver pero no saben cómo, ¿sí? Les resulta difícil o imposible transmitir exactamente qué es lo que están haciendo cuando están resolviendo el problema, o cuando hay expertos humanos que saben resolver el problema en un determinado contexto, pero el contexto está cambiando todo el tiempo. Entonces, o hay que reentrenar a los humanos, o hay que buscar una manera de que esa tarea se abstraiga para poder trabajar adecuadamente en un contexto abierto. O bien tenemos muchas instancias de un mismo problema que se tienen que adaptar a diferentes usuarios al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, un sistema de recomendación. Esa cosa horrible que forma parte de nuestro mundo Big Data, que cuando estamos haciendo cualquier cosa nos bombardean con publicidad adaptativa que en función de lo que yo cliqueo o del tiempo que estoy mirando o lo que sea, se da cuenta de lo que me pasa. Bueno, ahí básicamente lo que tenemos es un algoritmo genérico que se instancia a cada caso particular en función de su historia, su actividad, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos decir que
una de las cuestiones más importantes del Machine Learning, a diferencia de otras dentro de la inteligencia artificial, que tiene problemas mucho más ricos y más complejos, es la promesa de que uno lo puede automatizar. O sea, es como que hay una especie de metabolismo alrededor de estas temáticas, y eso es algo que, bueno, que tiene que quedar claro, que es el objetivo de Deep Learning, según el cual uno empieza haciendo algún tipo de análisis exploratorio de los datos hasta que tiene un modelo. Una vez que el modelo más o menos está afianzado y uno lo puede probar o lo puede comprobar empíricamente, el modelo termina transformándose en un producto de datos. Esos productos de datos es lo que se conocen como analíticos, con traducción de analytics en inglés, que tienen una determinada jerarquía, sobre todo en los contextos empresariales. Uno tiene el analítico descriptivo, que está todo el tiempo recolectando información de cosas que ocurrieron o están ocurriendo y nos puede dar información en tiempo real que ayude a generar indicadores acerca de cómo van las diferentes tareas. Un analítico puede ser desde el flujo de caja hasta la cantidad de gas emitido o cosas por el estilo. Luego tenemos analíticos un poquitito más sofisticados, como los diagnósticos, en los cuales, si bien seguimos pensando en cosas que ocurrieron en el pasado, lo que hacemos es tratar de encontrar una explicación que determine por qué fue ese el evento que ocurrió y no otro. ¿Sí? O sea, uno puede decir la venta del segundo semestre fue menor que la venta del primer semestre, eso es descriptivo. Diagnóstico es la venta del segundo semestre fue menor porque los productos no eran de buena calidad, porque la competencia nos estaba matando, porque ¿sí? Ahí tendríamos el diagnóstico. Luego tendríamos el predictivo, donde salimos del pasado al futuro, que como siempre es hipotético. Entonces la idea del analítico predictivo es utilizar nuestro modelo para que, en función de la información que se cuenta, pueda llegar a predecir resultados de algunas cuestiones que sean de valor o que sean de interés para la toma de decisiones. Sí, esto está más que nada en términos de lo que es el soporte a la toma de decisiones en los contextos empresariales o los contextos institucionales, pero también obviamente sirve para el modelo científico, ¿sí? Y por último tenemos el analítico prescriptivo, en el cual no analizamos ni predecimos, sino que lo que decimos es qué decisión se tiene que tomar en función de las situaciones que puedan estar ocurriendo. Esta persona está muy interesada en tratar, ¿sí? Ya sé cómo soy yo con Sí, claro. Sí, claro. Ahora sé cómo parezco. Sí, claro. Bueno, esa es la idea entonces. La idea es que el Machine Learning dé soporte a este tipo de tareas de análisis no supervisado, de análisis automático, que son los analíticos, en todos estos posibles estamentos y probablemente otros que sean un poco menos genéricos que los que estamos mencionando. El Machine Learning tiene una relación muy fuerte con otras áreas. Nosotros nos vamos a centrar con un poco más de detalle en la primera. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco también con el enfoque, si me permiten, epistemológico que le damos al aprendizaje de máquinas. Si lo queremos ver como algo teórico o algo empírico, algo teórico es queremos hacer algo parecido a lo que corresponde a una teoría que me establece prioridades, me establece objetivos, me establece metas y lo cuantifica, versus algo empírico que sería algo que se parece a lo que estaría siendo humano. Ese sería un posible eje, un par de polos opuestos que me están estableciendo cómo funciona. Y después hay otro que es, si lo que nosotros queremos obtener es un comportamiento al cual denominaríamos, entre comillas, racional, donde el concepto de racionalidad es muy daría para mucho debate, o lo que nosotros queremos es un comportamiento que se parezca a lo que haría un humano en una determinada situación. Entonces, bueno, eso más o menos genera estos cuatro ejes a los cuales se parece el Machine Learning. ¿Sí? En el eje estadístico
Sí, claramente lo que tenemos es un formalismo que me lo permite cuantificar y que estaría más cerca, digamos, de lo que sería una teoría de la decisión o algo por el estilo. Si lo que queremos es obtener un comportamiento que estadísticamente se parezca al comportamiento que tienen los humanos, tanto en lo descriptivo como en lo predictivo. En la minería de datos, lo que se quiere hacer es encontrar patrones o encontrar tendencias, estructuras subyacentes, asociaciones, relaciones, correlaciones, ese tipo de cuestiones, en conjuntos de datos que en general son muy heterogéneos y obviamente son muy masivos y que por lo tanto la cuestión es numéricamente muy demandante. Si alguien decía que, para entender un poco lo que ocurre con Big Data hoy por hoy, no es tratar de encontrar una aguja en un pajar, sino tratar de encontrar una aguja que está particionada en pequeñísimas partecitas y cada partecita está o no en diferentes pajares que están en data centers en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Eso es lo que busca data mining hoy por hoy. Bueno, la psicología cognitiva está más del lado del comportamiento humano como motivaciones que tienen que ver con su esquema de funcionamiento. ¿Sí? Lo cognitivo tiene que ver con de qué manera el humano internaliza los estímulos y las situaciones en las cuales está, y la parte psicológica obviamente es cómo esos estímulos internalizados se transmiten luego en acciones o en la toma de decisiones. Y finalmente la teoría de la ciencia, que sería lo más nerd de todo en este contexto, lo que busca es un sistema formal, básicamente, como si fuese un sistema de reglas, una lógica, un sistema de razonamiento, ese tipo de cuestiones, que sería el modelo último que diría un razonamiento ideal, razonable, etcétera, etcétera, es el establecido por este conjunto de reglas. Si de alguna manera uno puede pensar que la teoría de la ciencia en este contexto trata de utilizar los métodos, los modelos de las ciencias duras, ¿no es cierto?, de la física, de la matemática, trata de poner a esta temática dentro de ese contexto. Otras posibles clasificaciones, esto todo es para decir, bueno, en qué parte del Machine Learning está el Deep Learning, qué es el foco de interés de esta temática. Esto para que, bueno, para que no se nos genere la... primero para que no se nos genere la idea inadecuada de que sabiendo hacer algunas cosas con Deep Learning sabemos Machine Learning, para que quede claro que el contexto es muy grande y que tiene muchos objetivos, y otro para que se entienda hasta qué punto Deep Learning como herramienta permite implementar algunas de las funciones de Machine Learning como técnicas. ¿Sí? Con Deep Learning podemos hacer clasificadores, podemos hacer clustering, podemos hacer regresiones. Sería descabellado, pero no sería imposible usarlo para hacer reducción dimensional. Lo podríamos utilizar para hacer detección de atípicos, lo podríamos utilizar para, bueno, para toda una serie de cuestiones que son las que se buscan en el Machine Learning, pero básicamente tiene que quedar claro que es un modelo, es una forma, es una técnica, no es una función, no es un tipo de aprendizaje, sino que es algo que se adapta a diferentes cuestiones. Bueno, otras clasificaciones, o sea, otros ejes donde tenemos polos opuestos. Tenemos el empírico versus el analítico. En el empírico yo básicamente lo que tengo son observaciones y predicciones, y si el modelo es caja negra total, pero atina, no me importa. ¿Sí? Sale a la producción. ¿Sí? Empezamos a hacer publicidad segmentada en base a eso. No entendemos por qué las personas se comportan de esa manera, pero lo usamos de esa forma. Mientras que en el analítico lo que hacemos es tratar de formalizar el problema y tratar de resolver cuestiones del problema en términos de las entidades que hay en el marco conceptual del problema. ¿Sí? Si yo estoy trabajando en un problema de ingeniería donde tengo mecanismos, tengo dinámica, cinemática, etcétera, etcétera, no lo voy a hacer en forma empírica por prueba y error, voy a utilizar las leyes físicas u otras que hayan en ese contexto.
¿sí? Insisto, estos son ejes, ¿sí? Son los dos polos donde yo me puedo parar y puedo estar en algunos contextos más empíricos y en otros más formal o a la inversa. Luego tenemos el supervisado versus el no supervisado. En el supervisado son necesarias dos situaciones. La primera es, yo tengo que tener un resultado que sería mi target, el cual lo tengo que conocer a priori. O sea, yo cuando estoy haciendo un aprendizaje supervisado y quiero hacer, por ejemplo, un predictor, tengo que conocer cuáles son los resultados posibles que mi predictor tiene que predecir. Por ejemplo, si lo que quiero hacer es un predictor de, por ejemplo, categorías de música o algo por el estilo, quiero hacer un sistema que escucha, ¿sí?, la onda de audio de un tema musical y en base a eso me predice o me clasifica el estilo musical, yo le tengo que decir, bueno, los estilos son tal, agarro la ontología que está en el iPad, etcétera, etcétera, y saco eso, ¿sí? Si yo quiero predecir una nacionalidad, tengo que decirle cuáles son las nacionalidades posibles. Esa es la primera condición. Yo tengo que tener un target que tiene un conjunto de posibles resultados que conozco a priori. El sistema nunca me va a adivinar ningún resultado que yo no le haya dicho antes, este resultado es posible. Y segundo, tiene que tener casos de ejemplo, cuanto más mejor, de manera tal de que en función de determinadas situaciones yo le digo tu predicción correcta debería ser tal, ¿sí? Si pasa tal cosa, entonces el género musical es tal. De esa forma uno puede pensar que el algoritmo de aprendizaje va a tener como dos tiempos. Va a tener un primer tiempo, un primer contexto, que va a ser su contexto de aprendizaje propiamente dicho, donde yo tendré algún tipo de algoritmo, de manera tal de que, bueno, cada vez que acierta le doy un terroncito de azúcar, cada vez que no acierta le doy hasta que empieza a comportarse adecuadamente, ¿sí? Luego vamos a tener un problema típico, que es si la estructura interna del clasificador es muy rica, dicho en términos estadísticos, si la cantidad de grado de libertad que tiene la memoria interna o la estructura interna del clasificador es mucho mayor que la de los ejemplos que le doy, entonces le va a resultar más fácil memorizar que aprender. Entonces, ¿qué va a pasar? Le doy un nuevo caso que nunca vio y como lo único que hizo fue memorizar los casos anteriores, bueno, entonces esa va a ser una de las temáticas centrales en nuestro contexto, porque bueno, las redes profundas tienen decenas de millones de grados de libertad y no siempre tenemos datasets con tanta riqueza, entonces tenemos que ver de qué manera nos manejamos. Otro de los problemas con los que nos podemos encontrar es si no está ocurriendo lo primero, o sea, si la cantidad de grados de libertad es menor que la cantidad de ejemplos, puede llegar un momento donde ese circuito de terroncitos de azúcar en el electroshock le genere una sobrecarga, estrés o algo por el estilo, entonces ya hay más entrenamiento, da como resultado peor performance, ¿sí? Eso es algo que seguramente a más de uno aquí le ha ocurrido prepararlo más que un final, ¿sí? Llega un momento en el que si uno agrega una letra más a la carpeta, se empiezan a caer del otro lado las cosas que estuvo tratando de entender o de memorizar. Bueno, sí, eso ocurre exactamente tal cual en los sistemas de aprendizaje supervisado. Cuando tenemos aprendizaje no supervisado, básicamente lo que le damos es el dataset crudo y le decimos, bueno, fíjate acá adentro qué es lo que puedes encontrar. Fíjate si encontrás regularidades, fíjate si encontrás modas, fíjate si encontrás correlaciones, fíjate si encontrás muchas cosas que parecen ser variantes de lo mismo, donde cambian algunas cuestiones, pero lo esencial se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces uno puede pensar que las tareas típicas que tienen que ver con las correlaciones, con el agrupamiento y cosas similares están más dentro del aprendizaje no supervisado que del aprendizaje supervisado. Y una última posible clasificación sería
el aprendizaje simbólico versus el aprendizaje numérico. En el aprendizaje simbólico, el resultado del aprendizaje es algo que se puede traducir a algún tangible que uno luego lo puede utilizar de una manera simbólica, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un clasificador que se basa, por ejemplo, en un árbol de decisión, ¿sí? La idea del árbol de decisión, lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, es: yo tengo una enorme tabla de casos y en esa tabla, ¿sí? Supongamos que es nuestro dataset modelo, un rectángulo. Entonces, típicamente lo que hacemos es asociar cada fila a un registro, a un caso o una situación, ¿sí? Supongamos que este es el log de Mercado Libre. Entonces cada fila es una sesión, ¿sí? Diferentes sesiones van generando diferentes filas. Si esta tabla crece, 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 imagínense lo que crece. Y cada columna representa atributos que estarán definidos en el backend de la programación del sitio online, donde vamos guardando lo que el usuario hizo, ¿sí? El objetivo primero de esto es poder reconstruir la sesión a partir de lo que queda guardado acá. Entonces, si mi registro es lo suficientemente fiel, entonces tiene campos para todos los atributos que sean necesarios como para generar una sesión donde lo relevante sea igual, ¿sí? Eso puede ser desde la ID del usuario, la hora, el IP o la MAC o lo que sea de la máquina, hasta el tiempo que estuvo pensando frente a una pantalla diciendo: bueno, aprieto el llame ya o el compre ya o no lo aprieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque después sobre esto se generan analíticos, bajo la redundancia, que están analizando la efectividad de las campañas de marketing, ¿sí? En esto hay muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, ¿sí? La cantidad es obscena de dinero, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que dos sesiones con igual eventos hechos por dos personas diferentes no van a tener iguales pantallas, ¿sí? Podríamos hacer la prueba, pero no hace falta porque ustedes se lo imaginan. Elegimos acá dos personas, a luego decimos: metete en Mercado Libre y fíjate neumáticos para 4x4. Y lo que le va a mostrar a cada uno va a ser totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que me está ofreciendo los productos, me los está ofreciendo con pieles, con visualizaciones levemente diferentes para ver cuál es la que atrae más atención. Si el botoncito era rojo, si el botoncito era verde, si hablo de vos, si hablo de usted, ¿sí? Si utilizo una prosa neutra respecto de género o hablo siempre masculino. Bueno, todo ese tipo de cosas están siendo sometidas todo el tiempo a análisis. Entonces, bueno, yo le doy esta tabla y le digo: y necesito saber si hay perfiles de clientes que se parezcan entre sí de alguna manera, porque si yo puedo perfilar grupos de clientes, los puedo segmentar sociológicamente, si me permiten, puedo darme cuenta a qué tribu urbana pertenecen. Entonces ya puedo darme cuenta que los que han sido más ávidos compradores me marcan el camino para lo que le tengo que ofrecer a los que no han sido tan ávidos, ¿sí? Si yo encuentro una tribu urbana X, que son los hipsters, los nerds, los que ustedes quieran, los trekkies, ¿sí? Y sé que los más ávidos compradores han comprado tal, tal y tal producto, y hay uno que compró el producto 1 y el 2, pero todavía no compró el producto 3, inmediatamente le genero publicidad a esa persona de ese producto, porque sé que su probabilidad es bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito darme cuenta que este sujeto, este y otros se parecen en algún sentido. ¿Y en base a qué lo haces? Si lo haces en función a lo que han hecho, nada más. Pero lo que queda claro acá es que yo no tengo categorías a priori. No tengo categorías a priori. O sea, las categorías a priori que tengo son muy crudas. Hombre, mujer, tal rango etario, etcétera, etcétera. Pero más que eso no tengo. De hecho, luego
aparecen los grupos, o sea, obviamente que esto se está haciendo, no lo hemos inventado nosotros, hace años que se está haciendo, pero esos grupos no tienen una identificación fácil, ¿sí? ¿Cómo llamaríamos al cliente de Mercado Libre que frecuentemente compra CDs de jazz, libros de ciencia ficción y ron colombiano? Claro. ¿Qué categoría entra? ¿Sí? Claro. Bueno, yo no compro nada online, no se hagan la de no soy tan celoso de mi privacidad como Celia, pero digamos, tengo una cuenta de Google porque no puedo evitarlo, pero no la uso nada más que para...